Bueno, pues continuando con el programa de la jornada de hoy, os voy a presentar a Raquel López González, que ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Navarra y diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Santiago de Compostela. Raquel cuenta con 5 años de experiencia como trabajadora social en la residencia Domusville Alín y actualmente ocupa el puesto de dirección en este centro, ya que hace pocos meses que ha promocionado el puesto de dirección. Ella nos va a hablar de la parte social del trabajo en residencias y de cuestiones tan importantes como son los procedimientos de internamiento o de incapacitación legal desde un punto de vista práctico. Entonces, cuando quieras. Gracias. Empezamos. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a los ponentes por haber hecho esta jornada tan social, palabra de trabajadora social, os lo agradezco muchísimo. Por cierto, Javier Jiménez, yo también he estudiado en colegio de monjas y también me han dicho lo de las virtudes, a día de hoy. Vale, esta presentación tiene como finalidad mostrar cómo actuamos ante una persona cuando ingresa en nuestro centro. ¿Vale? Nos encontramos con muchísimos problemas ya en el preingreso. Queremos un poco enseñaros los aspectos prácticos de los centros. Lo que pasa cuando viene la demanda de ingreso. Bien, hay dos tipos de ingresos, que son los voluntarios y los no voluntarios. Vale, en el caso voluntario, evidentemente, es toda aquella persona que ha decidido sin coacción de nadie, que es importante, sin coacción de nadie, ingresar en nuestro centro. Vale, toma la iniciativa la propia persona o bien en consenso con la familia. Los mayores problemas que nos encontramos casi siempre es la familia. Hay muchísimos desacuerdos, por lo tanto, muchas veces se duda de la voluntariedad de la persona. Por ello, un poco para avalarnos, sí que intentamos no, lo solicitamos siempre autointernamiento, ¿vale? De ahí el ingreso no voluntario. La persona no ha tomado la decisión de ingresar voluntariamente o se duda de la voluntariedad de la misma, ya que a nivel cognitivo se presume que no puede tomar decisiones relevantes para su vida. Muchísimas de las personas que ingresan creemos en un primer momento que sí, porque las familias nos lo comentan, sí, es una persona que viene sin coacción ninguna, quiso siempre ingresar, pero la realidad es que en los centros, por lo menos en nuestra zona, muchísimas de las personas no han decidido ingresar. Ingresan o bien por coacción o bien porque las familias lo deciden de manera unilateral. Vale. Los procedimientos que se derivan de la capacidad de la persona, que nosotros hacemos desde los centros, son el internamiento no voluntario y la incapacitación, que muchas veces promovemos nosotros desde los centros. Vale, el internamiento no voluntario es siempre obligatorio en los centros, siempre que se dude de la voluntariedad de la misma, o bien, lo que os decía, si se presume de la coacción de la familia ante el ingreso. Vale. En el internamiento no voluntario se precisa la solicitud de internamiento siempre que desconozcamos la capacidad de la persona para decidir en las 24 horas al ingreso, tanto si está tutelada como si no. Se supone, en principio, que en 72 horas tendremos que recibir una respuesta del juzgado. Esto trae un problema que, luego en la mesa redonda, pues a ver si lo habláis un poco, porque sí que es verdad que las 72 horas no se están cumpliendo. Es imposible porque los juzgados están sobrecargados. Nosotros tenemos muchísimas diligencias dentro de los centros y constantemente estamos solicitando internamientos judiciales, los cuales cada 6 meses hay que renovar y muchas veces, pues lo que decía Cristóbal antes, claro, hasta qué punto es necesario que cada 6 meses estemos otra vez enviando informes al juzgado cuando son siempre los mismos. Bien, en este caso, muchas veces los juzgados, por lo menos en nuestro juzgado de la LIN, que es donde nos compete, nos comentan que el internamiento no voluntario... Uy, ahí ha caído algo, es que no hay que lavarlo. Vale, muchas veces nos comentan que no deberíamos cronificar el internamiento no voluntario.
Es decir, debemos iniciar una incapacitación. Las incapacitaciones judiciales muchas veces vienen promovidas por las familias, pero cuando la familia no quiere, nosotros no somos quienes de obligarlos, claro. Aquí sí que nos trae muchísimos problemas. Lo que os decía desde un principio, las familias son las que muchas veces nos ponen trabas en el ingreso o en tomar decisiones, que luego al final ya os diré, os comentaré algunos casos prácticos que nos encontramos con muchos problemas por esto, porque la familia no quiere incapacitar, hay un internamiento judicial, se cronifica el internamiento judicial durante X años, justamente porque la esperanza de vida es muy larga. Una persona que ingresa con 75 años es una persona, para Galicia, súper joven, que puede durar hasta los 100 años si tenemos cada 6 meses que estar enviando informes constantemente al juzgado, lo cual hace que el juzgado tenga una sobrecarga tremenda. Y muchas veces, pues claro, cuando solicitamos a lo mejor algún tipo de medidas, pues el juzgado directamente se ve completamente abrumado por tantas diligencias que estamos solicitando. Vale. Las situaciones reales que nos encontramos, por ejemplo, os comento algunas. Residente con antecedentes de violencia de género, con internamiento judicial y sin incapacitación. Único responsable su esposo, presunto agresor, el cual tomará decisiones respecto a la salud. Vale, esto trae un problema enorme. Muchísimas de estas mujeres fueron víctimas de violencia de género. Vale, esto es una afirmación muy drástica porque no hubo ninguna... O sea, nadie ha dicho que él fuera agresor ni que ella fuera víctima de violencia de género. Hablando de los años 60, 70, no estaba evolucionada todavía la ley de violencia de género, por lo tanto, estas personas, en realidad, no hay nada en contra de ellas. Sí que lo sabemos por las familias, lo sabemos por su entorno social, por sus redes sociales y familiares, que esta señora fue víctima de violencia de género y este señor es el único responsable de su vida. Por lo tanto, en el caso de esta señora, que sí, tiene un internamiento judicial, efectivamente, nosotros como centro, ¿qué podemos hacer para poder ayudar al bienestar de nuestra residente? En el caso de esta señora, por ejemplo, era una señora que se había caído, había roto la cadera y su marido se niega a intervenirla. Ay, no podemos hacer nada, el hospital no se va a mojar y lo sabemos. ¿Pedimos nosotros medidas cautelares? ¿Por qué? ¿O sí? Claro, sí que me gustaría que luego en la mesa redonda sí que lo debatierais, porque realmente es un problema que nos vemos afectados muchísimas veces. No sabemos qué hacer. Y realmente sabemos que esa señora sí que puede promocionar muchísimo en su vida teniendo esa cirugía, pero no podemos hacerla. Nosotros no somos quienes de hacerlo, ni tenemos el poder de decidir sobre ella, pero sí su marido. Vale, otra de las situaciones, situación de emergencia social derivada por la Xunta sin internamiento judicial ni incapacitación. Se suceden diversos impagos a causa de otras deudas que ha contraído antes de ingresar en el centro. Una persona con hipotecas, con créditos, ¿A quién reclamamos esto? Es una emergencia social de la Xunta. Viene directamente de la Xunta. Es una persona que no tiene internamiento judicial, no tiene nada. O sea, es una persona que puede decidir. Tampoco se quiere ir del centro. ¿A quién reclamamos? No podemos reclamarle a nadie. O sí, pues me gustaría que en la mesa redonda, que igual lo debatierais, ¿vale? Vale. Y luego una tercera situación real, que es un residente sin familiares de referencia, ingreso de urgencia, o sea, a través del juzgado directamente. No es emergencia social, es una urgencia. Por abandono de sus familiares, Fiscalía actúa de oficio y procede a iniciar una incapacitación. Su situación se demora. Estos son casos que nos pasan, por desgracia, bastante a menudo. En el caso de esta señora, vino directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, por urgencia de la Xunta del juzgado, perdón, y su situación se demora muchísimo. Una incapacitación dura en torno a 1 o 2 años, depende del juzgado y depende de la sobrecarga que tengan de trabajo, pero dura muchísimo. Por lo tanto, esta señora, en este caso, corría un riesgo total, su vida. Tenía un cáncer de mama, había que actuar ya. Sí que los cánceres, bueno, un cáncer en una persona de 80, 90 años, pues
no va a ser tan agresivo, pero es que hay que actuar ya. Esta señora está en el limbo, no tenemos qué hacer. El hospital se niega a operarla porque sabe perfectamente que esa persona no puede decidir por sí sola. Solicitamos medidas cautelares en este caso, porque no tiene familia ni nada. Perfecto. Una vez que solicitamos medidas cautelares, esto también se demora, y nos nombran a un defensor judicial, el cual después solicita un procurador. ¿Se puede saber para qué quiere un procurador? Por favor. Pero vale, esto nos pasa muchísimas veces y esta situación se ha demorado tanto al año y medio cuando su cáncer estaba muy extendido. ¿Qué hacemos desde los centros? De verdad que os lo traigo aquí porque sí que es una problemática que la tenemos muchísimas veces. Ahora esta señora sí ya tiene asignado su tutor legal, ya tiene a la FUNGA, en este caso. La FUNGA es la Fundación Galega de Tutelados Mayores, es la que nos ayuda en estos casos, pero mientras la FUNGA coge la tutela y hace todo lo que puede hacer en su mano, vamos tardando una media de año y medio, 2 años, y nuestros residentes se ven afectados. Y nosotros, como profesionales de los centros, no sabemos cómo actuar. Esos son los problemas que yo traigo aquí. Vale, nosotros intentamos, siempre tenemos un protocolo, ya tenemos nuestro protocolo, aparte de que evidentemente tenemos que rendir cuentas a la ley, evidentemente. Pero esta gente no tiene ninguna medida de autoprotección dentro de los centros. Consideramos que dentro del centro hay personas, hay un equipo interdisciplinar que ya dictamina que esa persona necesita una u otra operación quirúrgica o lo que sea para beneficiar su bienestar, para promocionar su bienestar. Y no podemos hacer, en este caso, absolutamente nada. Son muchas veces, pues, todo lo que son temas judiciales se están desarrollando de una manera demasiado larga y llega un momento que nuestros residentes no tenemos un modo muchas veces de actuar. Sí que es verdad que en muchas ocasiones es muy rápido y les se pide una medida cautelar y dependiendo del defensor judicial y de la premura, esto es rápido, ¿vale? Pero sí que me gustaría saber, pues, cómo poder actuar en estos casos para que sea un poquito más ágil. Y, desde luego, siempre preservando el bienestar de nuestros residentes, que es la máxima de DomusVi. Muchas gracias. Yo es que cuando veía la sala, digo, ¿ya vais contestando una a una? ¿Le estabas contestando? ¿Qué digo? No, recuerdo de 2, pero me remito a lo que he dicho antes, ¿no? De la guía de la incapacitación, porque dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y realmente todos estos problemas se plantean todos iguales en los mismos sitios y en las mismas situaciones. Y a la fuerza, pues tienes que buscar una solución. Yo me acuerdo de 2. Casos de emergencia social, ¿no? ¿Quién paga? Y el último que ha establecido con el tema de la intervención médica. Bien, en el primer caso, indudablemente si hay un caso de emergencia social y ha sido derivada por la Junta en vuestro caso, yo creo que la responsable del pago es la Junta sin perjuicio de que luego vaya contra quien quiera. Debería ser porque es la que lo deriva. Entra dentro de lo que es el elemento de los servicios sociales. Yo creo que no existe en ese tema. En el caso de los médicos lo tengo más claro porque tengo apoyatura legal. Lo que pasa es que aquí todos funcionamos con medicina defensiva. Y al funcionar con medicina defensiva, todos queremos que los problemas los solucionen otros. Yo me ha sorprendido asignar un defensor judicial y una medida cautelar para prestar un consentimiento informado es como ir desde Jaén a Vigo pasando por Berlín. Pues sí. No tiene ningún sentido.
¿Cuál es la solución jurídica? El artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente, que es la que se debe aplicar, lo dice de forma clara. En el caso de que el paciente no tenga capacidad de decidir, y en este caso parece que es así, porque la Fiscalía actúa de oficio y procede a iniciar incapacitación, en ese caso deben decidir los familiares, si no, cualquier familiar, si no hay familiar, representante legal, todavía no hay representante legal, los familiares, y al final dice cualquier persona relacionada de hecho o de derecho. Y eso significa que la propia residencia, la dirección de la residencia, está relacionada de hecho y de derecho con el residente, porque es la responsable de su bienestar. Y eso significa que está acreditada para prestar ese consentimiento informado. Se me puede decir, como me dicen muchas veces, porque yo esto lo estoy defendiendo todos los días, es que ¿cómo voy a decidir yo si se opera o no se opera? Y si pasa algo, es que es una responsabilidad muy grande. Yo siempre le digo lo mismo, piensa que es tu madre la que está ahí. Claro. ¿Tú qué harías? El médico te ha dicho, estos son los requisitos de la operación, esto es lo que vamos a hacer, estos son los riesgos y estas son las ventajas. El médico no tiene que esperar que nombre un defensor judicial, ni que venga el hermano. Tiene ahí a la... No, además teniendo en cuenta que nosotros emitimos informes interdisciplinares dentro del centro, Claro, que se supone es decir, tendremos que un no propio hay más criterio, historia. claro. No hay más historia, Sí, ya sí. está cubierto el consentimiento informado. Sí. Y voy más allá, Si aún no hay eso, no hay absolutamente nada, hay una cosa que está por encima de la ley. Mirad qué barbaridad dice un jurista, que es la deontología médica, la de Sártires, el juramento hipocrático. Si tú tienes ahí a una persona que corre riesgo su vida o una agravación grave, no puedes estar viendo moscas pasar. Si tienes que operar, opera, porque es tu obligación como médico. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la ética está por encima de la ley. Y eso yo creo que es algo que debemos tener en cuenta. No obstante, yo para no hablar más, me remito, porque todos estos casos están uno por uno, porque se dan todos en lado en ese documento que os he dicho. ¿Es posible que haya alguno que no salga? Bueno, no lo sé, pero todos están.